Benvinguts a aquesta segona part del matí, amb aquesta xerrada que explicarem la part d'explicabilitat i confiança, totes dues claus per escalar la intel·ligència artificial, no? Per aconseguir la implantació i per aconseguir que els usuaris en facin ús i intentar explicar què hi ha darrere d'aquelles caixes negres, no? Que a vegades hi ha unes entrades, unes dades, que passen certes coses i en surten d'altres. No? Doncs aquesta màgia, que no és tan màgia, anem a veure a través de les ponències i els casos d'ús d'avui, no? Com es pot intentar explicar l'explicabilitat que genera confiança en els usuaris finals de tot el que és l'algorítmica que fa aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial. Per això avui contem amb en Ricardo Moya, Technological Specialist en Intel·ligència Artificial a Telefònica i +D, amb la Carina Gibert, catedràtica i directora de l'IDEAI i també degana del Col·legi d'Informàtica, amb en Joan Vidal, director de Risk Analytics a CaixaBank, amb en Javier Matamoros, d'arquitecte d'intel·ligència artificial a CaixaBank Tech. Tots ells ens aniran explicant durant aquests 50 minuts diversa perspectiva de l'explicabilitat. Per fer-ho, en Ricardo Moya nos explicarà métodos de explicabilidad local basados en datos con xalográfics. Él es doctor en Ciencias y Tecnologías de la Computación, ingeniero informático por la UPM y actualmente trabaja como R+D en Telefónica y +D con todos los temas de inteligencia artificial. Seguido de Ricardo, los 15 minutos de Ricardo, contaremos con 15 minutos de Carina. Ella es catedrática de la Universitat Politécnica de Cataluña y licenciada y doctora en Ingeniería Informática y muchas otras cosas, como muchos de los que estamos aquí, y nos explicará la parte de explicabilidad o la inserción de los datos en los procesos de decisión. Seguido de Carina, compartirán la ponencia Joan Vidal, que es licenciado en Matemáticas en la Universidad de Barcelona y posgraduado en Matemática Financiera por la UPC. Y después también compartirán la ponencia con Javier Matamoros, que es ingeniero de telecomunicaciones por la UPC y doctor en procesado de datos. ¿No? Como veis, pues un back bastante técnico para explicar a través de estas presentaciones cómo se integra la inteligencia artificial y explicabilidad. Sin más, pasamos con la primera ponencia, que tenemos el gusto de escuchar a Ricardo Moya, que nos explicará todo esto de xalográfics. Muy bien. ¿Necesito el mando para pasar? Va, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este evento y también por asistir y además tratar un tema que no sé si es interesante, pero por lo menos sí que es necesario dentro del mundo de la inteligencia artificial. Hoy vengo de hablar de un método de explicabilidad local basada en datos que hemos desarrollado en Telefónica y ese método de explicabilidad lo hemos implementado en una herramienta open source que está libre y está disponible para todo el mundo llamado ScioGraph. Pero antes de explicar los detalles y las características de este método de explicabilidad y de esta herramienta, me gustaría contar brevemente un poco la motivación y el por qué en Telefónica pues, hacemos y desarrollamos este tipo de proyectos. Hace 5 años, en octubre del 2018, Telefónica publicó sus principios de inteligencia artificial para tener una inteligencia o desarrollar una inteligencia artificial responsable. Estos principios son los siguientes. En principio, el primer principio es desarrollar una inteligencia artificial justa que no tenga elementos discriminatorios cuando aprenda y cuando toma decisiones. También la inteligencia artificial tiene que ser transparente y explicable. Tenemos que dotar de herramientas que nos expliquen por qué la inteligencia artificial toma las decisiones que toma y hacerlo con un lenguaje y un nivel de comprensión adecuado en el área de aplicación de esa inteligencia artificial. Necesitamos que esté centrada en las personas, que no hagamos malos usos de la tecnología y, sobre todo, que las aplicaciones respeten los derechos humanos. También, como principio, tenemos la privacidad y la seguridad por diseño. Ponemos especial cuidado en la seguridad de la información y también ponemos mucho empeño en la privacidad de los datos y de las personas.
Y por último, todos estos principios tienen que ser compartidos y respetados por nuestros socios y nuestros partners. Pero estos principios no han sido unos principios que nos han venido dados en el 2018, sino que fueron una declaración de intenciones de lo que queríamos hacer con la inteligencia artificial. Y tenemos que poner, o tenemos que desarrollar una serie de métodos, de estrategias y de herramientas para poder conseguir estos principios. Y una de estas, tratando del tema de explicabilidad, pues uno de los métodos específicos que hemos desarrollado y que se adaptan a nuestras necesidades de negocio es el que vengo a contar a continuación. El método de explicabilidad que hemos desarrollado se llama LIDE, Linear Interpretable Data Explanation, que es un método de explicabilidad que está basado en datos y que no solo es capaz de explicar modelos de inteligencia artificial, sino que es capaz de explicar cualquier tipo de modelos, modelos basados en reglas o incluso es capaz de explicar la realidad. ¿Qué entendemos por explicabilidad en la inteligencia artificial? Pues entendemos el proceso de relacionar las decisiones que toma la inteligencia artificial en función de la información que utiliza para tomar esas decisiones. O dicho de otra manera, la explicabilidad nos tiene que decir qué variables son más importantes o en qué variables se fijan los modelos de inteligencia artificial para tomar estas decisiones. ¿Y todo esto cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos con la teoría de Shapley. Una teoría que le valió un premio Nobel en el año 2012, un premio Nobel de Economía. Y este método o esta teoría de Shapley lo que dice es que hay que definir una serie de modelos subrogados que sean interpretables para poder explicarlos. Bueno, hasta aquí habréis dicho, no me estás contando nada nuevo, esto ya existe, esto ya hay implementaciones y hay métodos que ya lo hacen. Sí, pero hay una característica muy importante y es que nuestro método solo y exclusivamente utiliza datos, utiliza las observaciones y utiliza las decisiones. No utiliza los modelos de inteligencia artificial, no necesita los modelos de inteligencia artificial. Por tanto, es un modelo de explicabilidad basado en datos que puede explicar incluso la realidad si es capaz esta de ser representada digitalmente. Bueno, por poner un poco de contexto en el estado del arte de los métodos de explicabilidad, digamos que una taxonomía es que tenemos, por un lado, los métodos de explicabilidad que no son agnósticos al modelo, es decir, que son modelos que, viendo sus parámetros y demás, son explicables por sí solos. Luego tenemos los complicados, los métodos de explicabilidad agnósticos a los modelos, que son modelos de caja negra o modelos no transparentes, pues que viendo sus parámetros, viendo, por ejemplo, los pesos de una red neuronal, pues no somos capaces de entender cómo esa red neuronal toma las decisiones. Y estos los podemos clasificar en agnóstico a los datos, es decir, que estos métodos pueden aceptar cualquier tipo de datos, tabulares, imágenes, audio, etcétera, o que sean específicos de los datos, ¿no? Que solo valgan para imágenes, para datos tabulares, etcétera. Y luego tenemos los modelos, los métodos específicos del modelo, que sabiendo qué algoritmo de aprendizaje ha generado esos modelos y la forma que tienen esos modelos, pues por una serie de métodos podemos conseguir explicar esas decisiones. Si nos centramos en los métodos agnósticos al modelo, que bueno, son los que mejor rendimiento ofrecen, básicamente tenemos un modelo de caja negra. Y estos métodos de explicabilidad lo que hacen es decir, oye, modelo de caja negra, yo te doy una observación, te doy un input y dime cuál es tu predicción. Y lo que queremos conseguir con los métodos de explicabilidad es obtener una serie de modelos subrogados que sean transparentes y que sean interpretables, que obtengan la misma decisión o la misma predicción que el modelo opaco. Y ese modelo interpretable es un modelo lineal. Sus parámetros phi son los que nos indican la importancia de cada una de las variables. ¿Y cómo obtienen esa explicabilidad? Bueno, pues lo que hacen es interrogar al modelo y por eso los métodos actuales de explicabilidad necesitan el modelo para explicar las decisiones. Así que lo que hace es que coge una observación. Este es un ejemplo conocido del Titanic, en el que tenemos el género, el título, la edad, el rango de edad, la clase, el precio del billete. Es un ejemplo didáctico. Se lo pasamos al modelo opaco, al modelo de caja negra, y nos da como resultado, como predicción, de que ese pasajero va a sobrevivir. Y en base a esos datos y con ese modelo y con esa predicción, intentamos conseguir un modelo subrogado que sea interpretable. Hasta aquí todo bien. Pero ¿cuál es, vamos a llamarlo por el momento, el problema? Que en realidad no es un problema, está muy bien pensado y es un método que obviamente pues, utilizamos muchos. El problema es que
estos métodos interrogan al modelo. ¿Y cómo lo interrogan? Pues haciendo determinados supuestos. Le pregunta, oye, el elemento anterior, la observación anterior, ¿qué pasaría si fuese mujer, pero ahora en vez de ser doña es don, que tiene 25 años, que en vez de pertenecer al rango de edad de entre 20 y 30 años, ahora pertenece al rango de edad de entre 50 y 60 años, que viajaba en primera clase y que pagó un precio bajo por el billete? Hombre, este último, pues igual sí, si encontrase una oferta, pero bueno, digamos que son datos en teoría ficticios, ¿no? E incongruentes, como veis aquí. Pues con estos datos ficticios le pregunta al modelo opaco de caja negra cuál es su predicción y dice, por ejemplo, que muere. Pues bien, con la información que teníamos anteriormente más esta información, mejoramos nuestro modelo subrogado transparente y seguimos calculando estas fees que nos dan la importancia de cada una de las variables. Aquí hay un elemento importante, y es que la predicción del modelo opaco y la predicción del modelo subrogado tiene que ser la misma. Aquí, como veis, estamos haciendo hipótesis con los datos, es decir, estamos generando datos que pueden no existir, como es este caso, datos incongruentes, que no tienen sentido. Esto acarrea una serie de problemas. También es verdad que estos métodos, que están muy bien, tienen una serie de ventajas. Y es que si tenemos un dataset con pocas observaciones que no es estadísticamente relevante, pues nos puede dar una explicación de cómo nuestro modelo de inteligencia artificial toma las decisiones. Y obviamente también pues, tiene una serie de factores que computacionalmente lo hacen ligeros. Nosotros, en el método que hemos desarrollado, no hacemos hipótesis con los datos, no nos inventamos los datos, porque tenemos un requisito, y es que tenemos la necesidad de explicar las decisiones que bien sean tomadas por inteligencia artificial basada en reglas o viendo la realidad, tenemos que explicar por qué se han dado esas decisiones. ¿Sí? Es el requisito que tenemos en nuestros productos. Si tuviésemos el caso de que tenemos un conjunto de datos y utilizando un algoritmo de aprendizaje construimos un modelo, por ejemplo una red neuronal, con los métodos actuales podríamos explicar las decisiones que toma esta red neuronal. Pero imaginaos que estamos en un sistema de recomendación de películas y le decimos al modelo, oye, recomiéndame una película para esta persona que tiene 15 años y la recomendación te dice que es una película para mayores de 18 años. Evidentemente, los modelos de inteligencia artificial hacen muy bien el tema de optimizar y se basan en mejorar una función de pérdida, es decir, minimizar su error. Y seguramente esa película le guste a esa persona, pero la inteligencia artificial o estos modelos de redes neuronales pues no entienden de reglas, no entienden de leyes y no entienden de otras muchas cosas. Por eso, los productos con inteligencia artificial que desarrollamos se le aplica a la salida del modelo de inteligencia artificial una serie de reglas. En este caso, pues diríamos que no vamos a recomendar esa película a esa persona porque es inapropiada para su edad o porque hay unos requerimientos legales que me impiden recomendárselo. Y lo que tengo que explicar es la decisión. La inteligencia artificial me ha dado una decisión. Yo he aplicado una serie de reglas de negocio y he dado una serie de predicciones, una serie de recomendaciones, que no son exclusivamente los que me ha dado la inteligencia artificial, sino que son el conjunto de la inteligencia artificial más unas reglas de negocio. Es decir, que este método ha conseguido o consigue explicar modelos solamente basándonos en las observaciones y en las decisiones que toma ese modelo. No necesitamos para nada los modelos de inteligencia artificial. Esto también supone una ventaja, porque los datos, que son una representación digital de la realidad subyacente, también seríamos capaces de explicar el porqué de esas decisiones que están representadas con datos. Así que este es el motivo por el que necesitamos o tenemos como requisito que no podemos utilizar el modelo, solamente podemos utilizar las observaciones y las decisiones que ha tomado ese software, esa inteligencia artificial o incluso la realidad. Con lo cual ahora el estado del arte nos cambia un poco. Ya no tenemos métodos de explicabilidad pues dependientes del modelo, sino que ahora tenemos modelos de explicabilidad que son dependientes de los datos. Tenemos los modelos de explicabilidad, antes de que expusiésemos este modelo, que dependían antes de que expusiéramos este método, que dependían del modelo de inteligencia artificial y ahora solamente dependen de los datos. Y como digo, este método en particular se llama LIDE.
Y este método lo hemos implementado en una herramienta open source que se llama ScioGraph, Explainability Artificial Intelligence over Graphs, que es una herramienta de explicabilidad, también tiene funcionalidades de fairness, para problemas de clasificación con datos tabulados y también con datos discretizados. ¿Por qué discretizados? Porque no solamente trabajamos en la explicabilidad, también tenemos que trabajar en la interpretabilidad, que la interpretabilidad es hacer entendible la explicabilidad al ser humano. Decir, y dado el lugar y la coyuntura, que pues, el icono veis que es un cordero y está relacionado con el nombre de Sai, que es cordero en catalán. Y bueno, aquí tenéis pues, referencias a la documentación de esta librería, tenéis acceso al repositorio de GitHub, al repositorio de Pipi, y dentro de las funcionalidades que ofrece esta herramienta tenemos funcionalidades de explicabilidad global, donde explica las decisiones del modelo en su conjunto, la explicabilidad local, que explica las decisiones individuales que toma el modelo. Tenemos también una medida de fiabilidad de lo que nos fiamos o no nos fiamos de la explicación que estamos dando. También tiene una funcionalidad que es escribir el reason why o una frase en lenguaje natural del por qué la inteligencia artificial ha tomado esa decisión o la realidad o el modelo que estemos evaluando. Y como digo, por último, tiene también un módulo de fairness o de puntuación de equidad que podéis ver en la documentación. Bien, ¿qué necesita esta herramienta? Pues como digo, necesita solo y exclusivamente datos. Necesito las observaciones, que están discretizadas para poder interpretarlas mejor, y la decisión, o la probabilidad, en este caso, que me puede dar un modelo de inteligencia artificial. Y pues con esa observación en particular de un hombre míster de entre 18 y 30 años que viajaba entre 3 y 5 personas en su familia y demás, pues me ofrece cuál es la importancia de esas variables para clasificarlo como que ese pasajero pues, falleció en el Titanic. Y decir también que esta herramienta dispone de una interfaz web que se puede ejecutar en modo local, no hace falta tener un servidor ni nada, en el propio ordenador lo podéis hacer, que se llama ScioWeb, que una vez que ejecutas el método de explicabilidad, el algoritmo que te da las explicaciones, pues puedes visualizar con diferentes gráficos pues los resultados de la explicabilidad. Por ejemplo, la explicabilidad global te dice cuáles son las variables más importantes y como están discretizados, pues podemos ver para cada uno de los targets, en este caso, pues cuáles son las variables o los valores en los que más se ha fijado. Y también tenemos la parte del reason why, que como digo, para cada elemento, para cada observación, dado que sabemos cuál es la importancia de sus variables, pues escribe frases en lenguaje natural como esta, que dice, como han muerto muchos hombres y eran mayores, este caso se caracteriza por ser un hombre y ser una persona mayor, ha sido clasificado como no survivor. Y de la misma manera pues somos capaces de explicar este otro elemento escribiendo pues, en lenguaje natural una frase explicando el porqué. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta explicación y pasamos con la siguiente ponente, Karina Gibert, que nos explicará sobre esta explicabilidad o la inserción de los datos en los procesos de decisión. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gràcies per invitar-me a esta sessió. I jo parlaré en català. Puc, no? Va, bueno, IDEAI sempre és la meva carta de presentació quan faig ponències així més públiques. És el nostre centre de recerca aquí a la Universitat Politècnica de Catalunya. I el que faré serà una mica de passeig sobre per què és un problema tan gran, això de l'explicabilitat i coses que nosaltres hem treballat des de fa ja uns quants anys al voltant de l'impacte que té l'explicabilitat o la no explicabilitat dels models en la presa de decisions. Llavors, tots ja sabem que la intel·ligència artificial no és d'ara, ve de molt antic, ve del 1956, de l'escola d'estiu de Dartmouth, on hi havia tots aquests savis que tenen aquestes cares. I en el naixement de la disciplina
es bifurca la IA de forma bicèfala i genera dues grans línies. Una és el que nosaltres hem vingut anomenant intel·ligència artificial simbòlica, que estava encapçalada per l'escola del professor John McCarthy, i on hi ha un pes molt important com a metàfora formal que sosté tota aquesta part de la intel·ligència artificial, que és la lògica formal, la lògica matemàtica i totes les lògiques no clàssiques que van associades amb això, i on el focus està en intentar construir màquines que siguin capaces de raonar com raonem els humans, és tota la branca de raonament automàtic, que després va donar lloc als sistemes experts, etc. I on el focus del que està fent la intel·ligència artificial és en intentar resoldre problemes que resolem els humans de la mateixa forma que resolem els humans. Per una altra banda, hi ha tota la branca que nosaltres anomenem intel·ligència artificial connexionista o intel·ligència artificial subsimbòlica, moltes vegades s'anomena també, que aquesta ve encapçalada potser pel professor Minsky, n'hi ha més, però és la família de científics que deriven de la cibernètica. Llavors, ells el que fan és visionar la intel·ligència artificial com una eina que ha de crear màquines que resolen problemes que requereixen intel·ligència tant bé o millor que els humans, però no necessàriament igual que ells. Llavors, és una branca on no interessa tant veure si imitem el raonament humà, sinó que interessa resoldre problemes molt grans, molt de pressa, i millor que ho fem nosaltres, com per exemple trobar tumors en una imatge que no sé qui era ahir que ens deia hi ha tumors que són tan incipients que cap ull humà els detecta i una IA pot detectar-los. Estaríem en aquest altre àmbit. I els mètodes que deriven d'aquí són mètodes que de vegades se'n diuen bioinspirats, perquè el que agafen és metàfores computacionals, o sigui, aquí el que fem és substituir la teoria, com si diguéssim, per molts càlculs, i que provenen de sistemes d'intel·ligència més o menys col·lectiva que trobem en el món natural. I aquí parlaríem de les colonies, dels genètics, de les xarxes neuronals, de tot el que ha derivat de les xarxes neuronals, i la majoria d'ells són mètodes no explicables, perquè el que estan fent és, d'alguna manera, reproduir tota una sèrie de processos biològics que els reproduïm computacionalment, però que en realitat no tenen a veure amb el raonament, i per això no els entenem. Llavors, el que ens passa quan estem davant d'aquests mètodes connexionistes és que funcionen, i nosaltres sabem per què funcionen. Una altra cosa és que ho puguem racionalitzar d'una forma que sigui fàcil d'entendre per un decision maker, que per mi són dues coses diferents. Llavors, aquí tenim, per exemple, els inicis de la intel·ligència artificial. Això és Mycin, és el primer sistema expert de la història. Eliza era un psicoanalista i aquest diagnosticava malalties pulmonars. Llavors, això és molt explicable. És un sistema basat en raonament automàtic que treballa a nivell de llenguatge natural. Fixeu-vos que ara estem amb Large Language Models, però aquí la interacció ja era bastant natural, i que neix la IA en un context que és perfectament explicable. El que passa és que això no escala. O sigui, quan estem amb un problema gran, esto tiene una combinatòria que no da pa más. Nosaltres ja fa molts anys vam fer com una mena de mapa, que el deixo aquí, que no és exhaustiu ni molt menys, però que sí que dona una idea de molts mètodes d'intel·ligència artificial que responen a diferents problemes. I alguns d'ells són explicables i alguns altres no, però molts, per exemple, les xarxes neuronals no són explicables i resolen models predictius, i la regressió lineal simple sí que és explicable i també resol els models predictius. O sigui que per cada una d'aquestes branques tenim mètodes explicables i no explicables que ens resolen el problema. Llavors, fixeu-vos, això és un decision tree, un arbre de decisió és perfectament explicable. Estaríem també en la part de la IA, això ja és machine learning, però seria una part que no necessitem cap traducció per entendre què ens està dient el model. I d'aquí tenim una representació alternativa, que també és el tipus d'output que genera un sistema d'inducció basat en regles, de raonament basat en regles, perdó, d'inducció de regles de classificació, que té aquesta forma
que s'expressa en lògica formal i que tampoc necessitem ningú que ens ho tradueixi. Per tant, dintre de la IA tenim molts mètodes. Al principi de tot, la gent que fèiem coses de xarxes neuronals dèiem, quan tinguem la predicció de la xarxa, posem aquesta variable de resposta a connectar amb un mètode d'aquests que ens faci l'arbre i ja ho entendrem tot. Això estaria una mica en la línia dels models subrogats que deies tu. Claro, ¿qué pasa? Que, depende, ¿eh? O sea, cuando tienes un problema gordo, lo de que el árbol de decisión es explicable, pues els que hem treballat amb dades reals ja sabem que això també té un sostre. I això és una regressió lineal. Això és una equació que diu que el temps de CPU per revisar un graf són 6 mil·lisegons més 4,6 mil·lisegons pel nombre de links que té el graf. Això és una cosa que tothom entén. I tothom entén perquè ja sabem que aquest coeficient d'aquí és l'increment unitari, és la velocitat a la que creix la variable de resposta, bla, bla, bla. En estadística hi ha altres models estadístics que tampoc s'entenen tant, com per exemple la regressió logística, que ens dona la probabilitat de comprar respecte a no comprar. Aquí ja tenim un problema, perquè això ja no sabem ben bé què és, això dels odds i aquestes coses complicat, i que hi ha algú que s'entreté i és capaç, és capaç de donar-nos una idea de quin és l'impacte d'aquests coeficients, i el que en sap una mica això encara pot arribar a interpretar-ho. Què passa quan arribem a la xarxa neuronal? En realitat, la xarxa neuronal, quan l'hem entrenada i està funcionant, aplica uns pesos, que aquí tenim les variables d'entrada, es traspassen uns pesos i es transmeten aquests valors cap als diferents nodes de la xarxa i això es van transformant a cada node i surt un valor. Aquest valor que surt, en realitat, per exemple, si aquí tinc una funció d'activació sigmoide, que no és de les més complexes, aquest valor que em sortirà per aquí serà una funció relativament estranya d'una combinació lineal de les senyals que entren en aquest node amb els seus pesos. Què passa? Que si jo vaig enrere a la xarxa i em pregunto, esta I6 de aquí, com s'ha calculat, pues és otra vez esta cosa, però ara amb aquestes entrades d'aquí, o sigui, l'I6 es conforma com la combinació lineal d'aquestes senyals que tinguin aquestes neurones amb els seus pesos i aquesta funció logística. Clar, quan jo començo a substituir aquesta equació, ja té una pinta rara. Però és que si jo vaig a buscar l'I3 o l'I4, m'és igual, ja tinc una equació que no entiende ni Dios. Per tant, no és que no sapiguem per què funciona la xarxa, sí que sabem per què, però l'equació és infumable. O sigui que no és un tema de no saber per què funciona la xarxa. Llavors, clar, imagineu-vos si en lloc de tenir dues capes internes amb 4 nodes de REM, 4 neurones de RE, tinc una xarxa de deep learning, no? Doncs esto ja és ciència-ficció. Per tant, sí que és molt important entendre que nosaltres tenim models de dades molt potents que ens donen prediccions que funcionen molt i molt bé, i en altre lloc del món, fins ara fa molt poquet, teníem les esferes de preses de decisions que normalment treballaven amb la informació que tenien a l'abast, però que rarament incorporen el que surt directament dels models de data-driven perquè quan no entens per què passa una predicció, és molt difícil que tu estiguis al Departament de Salut i diguis ara tancaré 6 llits d'aquest hospital perquè me dice la red neuronal que si hago esto, pues estoy bien. Per això ningú pren decisions sobre un model que no entén bé. I aquí és on aquesta explicabilitat es torna una peça clau perquè la intel·ligència artificial pugui tenir un impacte real sobre el món que ens envolta. Llavors, això és una transparència que jo poso en els meus alumnes des del 2012 o 2013. El Hammond, el 2004, i en un informe de McKinsey, va denominar aquesta desconnexió entre les dades i les decisions, li va posar nom i el va anomenar l'escletxa de fets, el the fact gap. És una cosa que existeix i que actualment encara hi ha xifres que diuen que de l'ordre d'un 70% de les decisions que es prenen a les organitzacions es prenen malament quan la informació per prendre-les bé està dintre l'organització. I aquest és el punt on en aquest moment, si ens en anem de les deep tech, si ens en anem de les grans multinacionals del món del retailing, encara estem treballant. O sigui, encara estem treballant en com els resultats del data-driven s'inserten bé en els processos de decisió, de forma ordinària. Llavors, el pont aquest
Aquí ja, això sí que és antic ja, perquè clar, el que ens passaven aquí era que molta gent recull dades que mai ningú n'analitza, quan les analitzes no entens el resultat de l'anàlisi i si l'entens de vegades no te'n fies i aquestes serien d'alguna manera les raons per les que hi ha aquest forat. Però el que és interessant aquí és que el 2013, em penso que era, el Sandy Petland ja deia que això només es podia resoldre aportant capes interpretatives que apel·lin a la part cognitiva dels decisors. Si no resolem això, i per això és tan important tota la part de l'explicability. Llavors aquí està clar que com més processada està una dada, més a prop està de poder disparar una decisió i generar realment decisions efectives, i això naturalment està lligat amb el que en el seu moment nosaltres anomenàvem interpretation, però que ara tothom li parla més d'explicability. Llavors, fixeu-vos, nosaltres treballem molt en clustering, i en clustering, els processos de clustering són com un previ en els processos de classificació, perquè tu tens unes dades que no estan supervisades, aprens de les dades unes classes que et generen aquí una variable que formalment té exactament la mateixa forma de les prediccions que esmentava el meu antecessor, com si diguéssim. Llavors, el problema gran que tenim en els problemes de classificació, quan tenim una variable de classe, una variable de diagnòstic, que me l'ha donat un expert o que l'he après amb un mètode de clustering, no m'importa, és que jo tinc 3 classes i vull entendre per què un individu està en una i no està en una altra i com s'ha produït això. Llavors nosaltres, jo ara aquí poso un exemple de fa un temps, però perquè s'entén molt bé, nosaltres d'entrada treballem amb uns biaixos semàntics perquè el que fem és capturar a través d'unes certes eines, de fet aquí hi ha unes representacions de les distribucions condicionades entre aquests grups, i és en les diferències entre aquestes distribucions en cadascun dels grups que nosaltres trobem la gènesi de les classes i podem explicar per què el papet està en el grup 1 i no està en el grup 40. Llavors això, que és una cosa molt tècnica, es pot treballar internament de manera que nosaltres puguem trobar quina és la significació de les diferències respecte a la mitjana general de cadascuna d'aquestes distribucions i podem fer com un etiquetat automàtic, com si diguéssim, de dir, aquest se'n va per dalt i aquest se'n va per avall. I això ho connectem en una cosa que ja és de knowledge transfer, que ve dels experts, on els propis experts ens diuen, això és el que vam fer en el seu moment, i ara ja tenim un software que ens ho permet fer, els experts connecten, segons la semàntica de cadascuna d'aquestes variables, el que són valors baixos, valors alts i el que és més positiu o negatiu, com si diguéssim lligat amb el problema que estem tractant i associat en els colors del semàfor, que són cognitivament molt fàcils d'identificar, i a partir d'aquí nosaltres podem fer una anàlisi i traslladar aquests colors a les caselles en funció de si són significativament més altes que la mitjana o més baixes que la mitjana. I així sí. Clar, aquí pots fer un pas més i prescindir de la informació estadística que tens al darrere. Tu quan te'n vas amb un expert que és un metge i li ensenyes això, en aquest cas això va ser un problema amb l'OMS, on estàvem intentant entendre en quin estat estaven els serveis de salut mental en els països subdesenvolupats per ells fer plans d'intervenció i desenvolupar els sistemes de salut mental. No cal ser gaire intel·ligent per entendre que aquí estan fatal i necessiten de tot. I aquí no estan tan malament, això són variables de recursos, però en canvi estan molt malament en l'orientació del servei. Aquí bàsicament aquestes variables ens diuen que bàsicament reclueixen a la gent, recluïen, això és antic, a la gent als hospitals i els mataven electroxocs, mentre que aquests d'aquí, per exemple, ja treballaven més la inclusió social i aquest tipus de coses. Davant d'això és molt fàcil disparar decisions. Llavors nosaltres, quan aquests tipus de problemes els analitzem al llarg del temps, això acaba generant aquests altres gràfics que nosaltres els diem gràfics de trajectòria i que també fan molt fàcil, si tu ja tens etiquetada la classe perquè ja saps el que representa i pots veure com els individus es passegen al llarg del temps en aquests estats, com si diguéssim, és molt fàcil entendre quines trajectòries són les que tu vols bloquejar, per exemple. I aquí tenim un altre exemple on, combinant diferents models predictius i trobant quines eren les variables rellevants per trobar la predicció, com si diguéssim, es poden fer aquestes representacions on tu representes l'individu en un punt i pots veure com es va movent al llarg del temps en els diferents estats, per exemple, d'una malaltia, en aquest cas. I aquí, per final,
tenim un cas, que l'estem treballant ara amb CIDAI, on estem trobant anormalitats, anomalies en un procés, en aquest cas és com està l'estat del Vissing en un determinat barri de Barcelona, i quan trobem l'anomalia anem a buscar la interpretació de què és el que està passant directament a l'agenda, com si diguéssim. Llavors, tots aquests mecanismes és molt fàcil que, ara em salto moltes coses que són de coses que nosaltres fem, és molt fàcil que aquests mecanismes els connectis al final amb un mòdul petitet que doni forma de llenguatge natural a tota aquesta explicació. Llavors, això el que fa és que trasllades problemes que són molt tècnics i molt matemàtics a una expressió molt simbòlica que realment permet a una persona que no és especialista ni en IA, ni en estadística, ni en matemàtiques, ni en res, entendre per què ve aquella predicció i prendre decisions associades. Gràcies. Moltes gràcies, Carina. Realment estaríem aquí tots els de la taula parlant hores i hores de com fer entendre i tot el que hi ha darrere de tots aquests anys que estem treballant amb intel·ligència artificial. Ara ens toca a la següent ponència en què ens explicaran. Aquesta vegada s'ho partiran amb dos ponents, en Joan Vidal i en Javier Matamoros. Entre ells ja s'aniran gestionant el temps i ens explicaran tots aquests anys en què han anat integrant la intel·ligència artificial a CaixaBank i què han trobat en quant a transparència, eficiència i innovació. Doncs quan vulguis, Joan. Molt bé. Bueno, CaixaBank es una institución que ha estado siempre comprometida con la innovación, buscando siempre cualquier desarrollo que pudiera suponer una mejora en los procesos de gestión, en el servicio de atención a los clientes, donde sea. Y este también es el caso de las mejoras que puedan surgir del uso de la inteligencia artificial. Hay muchos posibles casos de uso de inteligencia artificial en finanzas. Yo voy a hacer un pequeño repaso de cómo ha sido la adopción de la IA en el ámbito de los modelos de riesgo de crédito y luego Javi nos hará una visión más cross de otros usos de la inteligencia artificial en la entidad. Históricamente, el equipo de desarrollo de modelos de riesgo de crédito estaba muy condicionado por los aspectos normativos, la regulación. Era el supervisor el que marcaba los tiempos de cuándo cambiar el modelo, cómo cambiar el modelo, qué podíamos hacer y qué no. En determinado momento, desde la dirección de Caixa, se decidió poner un poco más el foco en los procesos de gestión. Tener las mejores herramientas para tomar las mejores decisiones de gestión de los riesgos. Esto lo podemos situar históricamente en el 2014, por poner una fecha, en unos primeros pilotos que hicimos. Pero más que seguir el flujo histórico, creo que es más interesante ver cuáles han sido los principales ejes de esta transformación o esta adopción. El primero es el equipo. ¿Vale? Se tomaron decisiones organizativas importantes, como, por ejemplo, separar el equipo de modelización de riesgos en dos. El equipo de modelos regulados, para seguir dando servicio a las exigencias del supervisor, y el equipo de Risk Analytics o modelos de gestión para dar servicio a estos procesos de gestión, de admisión, seguimiento y recuperaciones del riesgo. Para este equipo incorporamos a gente joven, gente fuera, gente nueva, que nos aportaba nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nueva energía, etc. Pero también tuvimos que formar al equipo previo para adquirir todos estos nuevos skills. Al final, la gestión de este equipo es uno de los principales puntos, los puntos más relevantes que hay, no solo en CaixaBank, sino creo en todas las entidades que utilizan inteligencia artificial en general. Otro punto fue incorporar nuevas metodologías de modelización. Veníamos de la clásica y tradicional regresión logística y teníamos que superar esta barrera. Y esto no lo hicimos de la noche a la mañana. Al final somos un banco y no podemos jugar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, nuestro problema esencialmente en riesgos es un problema de clasificación binaria, separar ceros y unos, los que pagan de los que no pagan, los que recuperan de los que no recuperan, etc. Y para eso utilizamos toda la información que tenemos a nuestro alcance y que legalmente podemos usar. Hay condicionantes de GDPR, de consentimientos de los clientes, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, por ahí en 2014 empezamos a trastear con distintas alternativas, probando metodologías, entendiendo, profundizando, buscando, etc., para finalmente entender que para el problema que queríamos resolver, las metodologías del ámbito del gradient boosting, GBM, XGBoost, etc., eran las que combinaban mejor tres factores. Uno, la mejora del performance, porque queríamos mejorar rendimientos para tomar mejores decisiones. Otro, la complejidad, no buscar hipercomplejidad innecesaria que no aportara. Y tres, la capacidad de implantación de estos modelos. Había un condicionante tecnológico detrás.
Desde 2016, estas metodologías ya son las básicas que utilizamos para modelizar. No usamos solo esta. Cada problema, en función de cada reto, podemos adquirir o usar distintas metodologías, como GBMs de regresión por percentiles, KNN, redes neuronales, en función de lo que convenga. Como comentaba, el otro reto que teníamos era tecnológico. CaixaBank había invertido años atrás en un data pool, miro aquí los compañeros que estaban ahí en ese momento, ¿vale?, para gestionar toda la información de forma centralizada, pero mucho más granular. Esto ya supuso una gran mejora para nosotros para modelizar, trabajar con datos mucho más granulares. Pero quedaban dos retos. Uno, que un entorno host, mainframe, sólido, robusto, pero de tecnología antigua, fuera capaz de invocar modelos de machine learning de forma eficaz, sobre todo en los procesos online. El mundo batch es otra historia, ¿vale? Pero este era un gran reto. Y ahí se invirtió con el equipo de sistemas para conseguirlo. Luego, el segundo gran reto era el time to market. Intentar que los modelos se desarrollaran e implantaran en el mínimo tiempo posible. Para ello, dividimos el problema en dos, como siempre, ¿no? Tienes un problema grande, lo separas y quedan dos más pequeños. Uno, el tema de los datos, de las variables, lo que ahora llamamos DataOps. Nosotros construimos lo que en ese momento bautizamos como taller de variables para industrializar todos aquellos atributos que consideramos que fueran relevantes para modelizar el riesgo de crédito. Y por otro lado, lo que ahora se llama MLOps, que nosotros bautizamos como plataforma de scoring, para industrializar lo más rápido posible los modelos. Que esto era, básicamente, definir estándares para que el entregable final del data scientist, del modelero, estuviera lo más cerca posible de lo que necesitaba el ML Engineer para industrializar estos modelos. Así hemos conseguido una mejora de este time to market. Y ahora, cuando parecía que ya lo teníamos todo más controlado, la entidad ha decidido migrar todo esto a Google Cloud, así que tendremos que reinventarnos y buscar otras alternativas para mantener estos dos factores. Pero todo esto tenía un objetivo, ¿no? No era hacer modelos por hacer modelos, sino que queríamos cubrir el máximo posible de todo lo que gestionamos en riesgos en CaixaBank, desde las tarjetas más pequeñas hasta las posiciones con entidades corporativas o instituciones más grandes y cubriendo todo el ciclo de vida del riesgo de crédito, desde la admisión, incluso antes, desde la preconcesión, hasta la gestión de recuperaciones y fallidos. Esto nos obligó a abordar problemas que no habíamos abordado antes, como el proceso de recuperaciones. En el ámbito de modelos de riesgo no lo habíamos abordado. Pasar de trabajar en datos de cierres mensuales a mucha más alta frecuencia, o incluso en situaciones inesperadas, como medir cuál era el impacto que tenía el confinamiento en nuestros clientes durante época COVID, ¿no? Todo esto ha llevado a que tengamos un conjunto de modelos mucho más numeroso, con la dificultad de gestión que esto conlleva, pero todo apalancándonos en metodologías de machine learning, la riqueza de nuestros datos internos y algunos externos que también incorporamos, y la potencia de la infraestructura tecnológica que tenemos a nuestra disposición. Y durante todo este viaje apareció el famoso concepto de la ética de la inteligencia artificial y los condicionantes regulatorios. Comentamos ayer en la sesión que había esta AI Act, que está en ciernes, está a punto de aterrizar. No sabemos cómo va a acabar llegando, pero los modelos de scoring vamos a ser clasificados como riesgo alto. Entonces, espera, afortunadamente no nos han prohibido, ¿vale? No estamos en los prohibidos, estamos los de riesgo alto, pero esto nos obligará a tener los estándares más elevados de exigencia en cuanto al cumplimiento de todas estas expectativas, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Pero al final lo que se nos va a pedir es un marco de fairness, un marco de AI ethics, o llamadle como queráis. Esto tiene que servir para dar confianza y confort a los supervisores y reguladores, a los órganos de gobierno de la entidad, a nosotros como desarrolladores, pero sobre todo a los usuarios finales, de que la inteligencia artificial funciona de forma adecuada. ¿Cómo estructurar un marco de data ethics? Pues se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Y todo depende esencialmente del tamaño de la letra y del espacio en el slide. Aquí me han entrado 5 bullets. Creo que antes también había unos principios que había comentado que eran 5 o 6 también. Ayer vimos una versión con 7, pero al final hay un conjunto de principios que todos podemos entender y asumir, y asumir como ciertos, pero tenemos que dar evidencia de que los tenemos integrados y que los cumplimos. CaixaBank es un banco. Y como banco, y en especial el área de riesgos, estamos sujetos a un estricto escrutinio por parte de nuestro querido supervisor, el Banco Central Europeo. Esto nos ha llevado a que buena parte de estos principios ya los tuviéramos integrados y asumidos de forma previa. El marco de gestión de modelos de riesgo de crédito desde hace mucho tiempo ya incorpora elevadas exigencias de
control de la gobernanza, quién aprueba, quién no aprueba, cómo gestionamos los cambios, exigencias documentales muy elevadas para que el modelo sea replicable por un tercero, trazabilidad de todos los pasos, puntos de intervención humana, seguimiento de los modelos, recurrencia de este seguimiento, departamentos independientes para hacer challenge, etc. Lo tenemos todo ya de serie, ¿no? En lo único que hemos tenido que trabajar un poco es la parte de explicabilidad y la parte de equidad. La parte de explicabilidad para huir del concepto este de caja negra y la parte de equidad para ver que tomamos decisiones justas, que esto no tiene mucho que ver con, no es exclusivo de los modelos de Machine Learning, y una regla de 3 también puede ser injusta, ¿no? Pero hemos tenido que trabajar ahí. Cuando teníamos que poner modelos de Machine Learning a procesos de gestión, teníamos que asegurar que nuestros usuarios eran capaces de entender el resultado de estos modelos. Hay algunas decisiones que se pueden tomar en el propio momento de modelización. Por ejemplo, imponer monotonía en determinadas variables para asegurar que tengan sentido de negocio y no dejar que el modelo haga lo que quiera, o incorporar a los analistas de riesgos en el proceso de construcción del modelo, identificar qué factores son relevantes, cómo los podemos medir, qué puede tener sentido, qué no, para que aseguremos que tenemos una buena visión global de todo lo que queremos medir con el modelo. Pero al final tenemos que también construir unos entornos de explicabilidad. Y lo tenemos en 2 niveles. Un marco de explicabilidad global, con un enfoque más pensado para el supervisor, para órganos de gobierno, para entornos de control, que mide la dinámica del modelo en su conjunto. ¿Vale? Aquí es donde entran los temas de los PDP, saleplots, modelos subrogados, etc. Y luego tenemos la visión más de usuario final, que intenta contestar, oye, ¿por qué el diagnóstico de esta operación es denegado? ¿O por qué el rating de esta empresa es 6.2? No nos preguntan nunca por las aprobadas, solo por las denegadas. Entonces, esto es lo que tenemos construido. Y aquí, en el de explicabilidad local, entran los shape values y todas estas aproximaciones. Y en la parte de fairness, ¿no? ¿Tomamos decisiones justas o no justas? Aquí hay un debate previo de tipo ético-moral de qué es lo que esperamos de una decisión de inteligencia artificial, ¿no? A veces estamos pidiendo cosas que ni los propios humanos cumplimos, ¿no? Pero esperamos una decisión, una justicia incondicional. Hombres y mujeres deben tener la misma probabilidad de una aprobación de modelo de crédito, o una justicia condicionada. Un hombre y una mujer del mismo perfil socioeconómico deben tener la misma probabilidad de ser aceptados. Aquí hay distintas corrientes de pensamiento, veremos la regulación cómo acaba aterrizando, pero mientras todo esto va aterrizando tenemos que bajarlo al plano técnico. Y esto lo bajamos o lo interpretamos como un análisis de sesgos. ¿Vale? Al final tenemos estructurado un marco de fairness en 3 capas. La primera es la medición. Monitorizamos de forma recurrente nuestros modelos para ver que no funcionan de forma distinta o que no perjudican a determinados colectivos en función de determinados atributos sensibles que tenemos inventariados. Todavía no existe una normativa que diga los atributos sensibles son estos. Hemos hecho una selección proactiva nuestra para empezar a trabajar con estos temas. Luego, en el caso hipotético que detectáramos algún funcionamiento incorrecto o algún posible sesgo, tenemos que entender el por qué se produce este sesgo. Al final tenemos una realidad, unos datos que representan esta realidad y un modelo que es una simplificación de esta realidad a través de los datos. Entonces, ¿dónde se produce el sesgo? ¿En el modelo? Lo tengo que corregir a la carrera, vaya, sin pensarlo. ¿Están los datos? Porque me falta hay una categoría infrarrepresentada o me falta una variable importante. Pues corrijo la muestra y vuelvo a entrenar. Pero, ¿qué pasa si el sesgo está en la realidad que estoy observando? ¿Puedo corregirlo yo? No ¿Tengo que modelizar la realidad o una realidad idealizada donde no exista este sesgo? Estos son temas todavía para discutir y no pienso dar soluciones. Lo que es importante es que al final tenemos que tomar la decisión de si cambiamos o no cambiamos el modelo y corregirlo. Y esto a veces pasa por perder capacidad predictiva a efectos de ganar en un poco de justicia, ¿vale? Y esto también hay que venderlo y cuantificarlo bien a todo. ¿Vale? Con todo esto, entendemos que en el ámbito de riesgos de CaixaBank estamos bien preparados para lo que pueda venir. ¿Vale? Pero, aparte de esto, en CaixaBank está bien que lo pensemos nosotros, pero está bien que lo piensen otros, ¿no? En particular, en el mundo de la banca y en riesgos tenemos otro player, que es nuestro querido supervisor que he mencionado antes. Para algunos procesos de cálculos regulatorios es necesario que el Banco Central Europeo apruebe explícitamente estos modelos. ¿Vale? Pues bien, nos han hecho un tercer grado, trabajo siempre concienzudo, equipo experto, mucho detalle, muy buen trabajo,
pero al final hemos podido poner en valor la alta capacidad predictiva de estos modelos, la robustez del entorno tecnológico, la confianza y transparencia que ofrece el marco de gestión de modelos que tenemos y, sobre todo, nos han felicitado por el marco de explicabilidad, que ha sido clave para que el ECB nos apruebe estos modelos. No nos consta que ninguna otra entidad tenga modelos de Machine Learning aprobados para usos regulatorios. Es un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para la modelización de riesgos en finanzas. ¿Vale? Y ahora ya os dejo a Javi. Gracias, Joan. Vale, después de la charla que ha dado mi compañero Joan de CaixaBank, voy a explicaros un poco cómo llevamos la IA a nivel transversal en la organización. ¿Vale? Yo no voy a hablar de explicabilidad, está incluida en todo esto que estamos hablando. ¿Y qué necesitamos para llevar la IA a nivel transversal en una organización? Lo primero es talento, personas, ¿no? Necesitamos crear un grupo que sea capaz de ejecutar estos proyectos que son altamente complejos. Con esta idea, CaixaBank Tech, la filial tecnológica de CaixaBank, creó en 2021 el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial. Ahora somos unas 50 personas, más de 50 personas que componen este equipo. Estamos organizados por roles de especialización. Tenemos desde Data Scientist, que es el rol que más conocéis en el mundo de la inteligencia artificial, pasando por ML Engineers, que productivizan modelos, Software Engineers, que hacen soluciones software, arquitectos que diseñan soluciones complejas, Technical Solutions, y hasta gente que vela por la usabilidad de las cosas que proponemos. ¿Y en qué trabajamos? Pues nuestro objetivo como COE, como centro de excelencia, es proporcionar soluciones transversales a la organización. En esta presentación voy a dar pinceladas de varios ejemplos. Empezaré con el más antiguo de todos, que empezó hace 6 años y todavía sigue running, up and running, y en continuo desarrollo, más ahora con la erupción de los LLMs, ¿no? Que seguro que los habéis escuchado estos días por aquí, ¿no? La plataforma de asistentes virtuales es una plataforma que se creó hace 6 años, gestiona más de 3,3 conversaciones al mes a través de 14 canales distintos. Trabaja en me gusta hablarlo como 2 mundos distintos, el mundo interno, que sería el mundo de empleados, y el mundo de clientes. Es multimodal, es multicanal, podemos trabajar en web y en app. Y tiene un retorno importante, alrededor de 2 millones de euros al año de retorno, por la absorción que tiene y el buen uso que se da de la herramienta. Es un sistema que es capaz de reentrenarse cada hora, que somos ágiles a la hora de añadir contenidos nuevos, que podemos hiperpersonalizar respuestas y que podemos pilotar, ¿vale? Además, es transaccional, en el sentido de que podemos ejecutar acciones, podemos ejecutar APIs del banco, podemos diseñar flujos complejos de negocio, como por ejemplo cómo bloquear una tarjeta a través del contact center, a través de una interacción natural, o como, por ejemplo, pedir cita con un gestor a través de un canal escrito. ¿Y cómo construimos esto hace 5 años y cómo se puede seguir evolucionando, ¿no? Al final, esta plataforma está a muy alto nivel, construida en 3 capas principales. La primera capa sería la parte de integración con los canales para dar este soporte a multicanalidad, una orquestación de diferentes componentes de inteligencia artificial, tanto propios como externos, ¿vale? Aquí serían los componentes que pueden hacer tareas de NLU, NLI, etcétera, todo lo que se os ocurra, ¿vale? Aquí hay un montón de piezas que están orquestadas. Y luego una herramienta cross a la plataforma que nos permite controlar tanto el comportamiento de este asistente en los diferentes canales y parametrizarlo, como también su contenido y su reentrenamiento, ¿vale? Como decía, esto tiene integración con call center en el sentido de que hay un human in the loop cuando no se puede resolver las consultas, y también todos los datos se vuelcan en nuestro data lake para posterior explotación. Esto sería uno de los ejemplos. Vamos al siguiente ejemplo, que es dar un pasito más allá de la parte de asistentes, y es un concepto que pensamos en el equipo hace un par de años, de cómo llevamos el concepto de interacción natural a una aplicación completa, con IA, ¿vale? Y aquí lo que hemos hecho ha sido un piloto con una aplicación concreta, que es gestión de efectivo, que es cuando la gente vienen con bolsas de monedas a la oficina, es una aplicación pequeñita del mundo de empleados, y ahora estamos con la home, con la página, la intranet principal de uso interno. Y aquí, ¿qué estamos construyendo? Pues una aplicación con interacción natural, que no tengas por qué saber cómo se usa esa aplicación, sino que sea natural, que tú tengas solo que saber el negocio que hay detrás de esa aplicación. Ese es el principal objetivo de esto.
con modelos de recomendación en función a tu uso de cómo navegas, de cómo interactúas con todos los sistemas. El uso de periféricos de manera inteligente. Si tú tienes que, de alguna manera, en un proceso activar el móvil porque tienes que escanear un precinto, que sea simple para ti, que sea fácil. Todo esto integrado en una aplicación. Este es el concepto que nosotros llamamos aplicaciones 100% inteligentes y llevamos trabajando un par de años. Vamos al siguiente ejemplo. Este me voy a explayar un poquito más. Este es un caso que hemos construido recientemente, que es la plataforma de gestión documental inteligente. ¿Qué entendemos por gestión documental inteligente? Entendemos que es una arquitectura que es capaz de procesar documentos que han sido digitalizados, ya sea a través de fotos de un cliente que sube a través de la app o a través de los escáneres que tenemos en las oficinas. ¿Cuál es el objetivo? Extraer la información y estructurarla para su posterior explotación o validación o lo que requiera negocio. Pero las capacidades son extracción, clasificación de información de estos documentos digitalizados. Por tanto, esta arquitectura engloba un montón de piezas, ¿vale? Voy a hablar un poco de las pinceladas de los temas más importantes que hay que tener en cuenta. Hemos construido una serie de capacidades de IA reutilizables, que luego explicaré más adelante, muy rápidamente. Tiene que ser una arquitectura escalable y eficiente, porque estamos hablando de que CaixaBank gestiona un porrón de documentos, podéis imaginar. Tiene que tener un ciclo de vida ágil en los modelos que incorporamos a la arquitectura, porque puede ser que yo entrene un modelo que clasifique entre 140 tipos documentales y de golpe y porrazo uno de esos tipos documentales me cambia el modelo del documento. Entonces, la performance del algoritmo va a bajar, ¿no? Entonces, necesito tener una agilidad en poder desplegar estos modelos, reentrenarlos y desplegarlos. Necesito un entorno de anotación y una metodología, que esto pocas veces se habla, pero la anotación en la IA es importantísimo. Y sobre todo en este tipo de sistemas, anotación y catas. Necesito anotar para habilitar casos de uso nuevos y necesito catar, como si fuera vino, mi sistema para ver si está funcionando correctamente. Luego, por supuesto, el sistema es integrable a través de REST, API REST, que es lo más clásico, y también como nuestro sistema tiene que ser escalable, es integrable por eventos. Y luego una parte muy importante son lo que hablamos de la monitorización, ¿no? Cuando hablamos de monitorizar una arquitectura de este tipo, en nivel clásico siempre hablamos de la monitorización más técnica, más de software, ¿no? Si se cae un servicio, si tengo problemas de comunicaciones, si tengo un problema con un certificado, detectar ese tipo de cosas, ¿no? Eso tiene que estar, porque hay muchísimas piezas involucradas, pero también tiene que estar la monitorización funcional. La monitorización funcional es un poco lo que contaba Joan también, ¿no? Que hacen ellos con sus modelos, ver si el sistema está degradándose o no. ¿Por qué? Porque una cosa es la degradación a nivel técnico, a nivel de sistemas, y otra cosa es la degradación a nivel de IA. Y eso tenemos que ser suficientemente ágiles para que cuando nos cambien un tipo de documental, detectarlo y luego, con lo que decía antes, con un ciclo de vida ágil de Machine Learning, poder industrializar ese nuevo modelo y reentrenarlo y desplegarlo. Vamos a las capacidades, que es quizás lo que más interesa aquí. Las capacidades las segmentamos en dos partes. Capacidades que son reutilizables por caso de uso y que son más bien configurables, es decir, que el mismo componente me sirve para varios casos de uso en función de los parámetros que use. ¿Y qué ejemplos podría daros de esto? Pues un preprocesado de la imagen. Cuando hacemos una foto a un documento y lo enviamos, pues nosotros no nos ponemos ahí a encuadrar la foto para que el documento salga perfecto y el sistema salga bien. Bueno, pues entonces, para que eso luego sea procesable, lo que hacemos nosotros es hacer un módulo intermedio que procesa esa imagen, que corrige contraste, perspectiva, rotación, etc. ¿Vale? Es un preprocesado de la imagen que entra en el sistema. Luego técnicas como ICR o CR clásicas, ¿no? Que transcriben, o sea, que pasan imagen a texto, ¿no? Directamente. Luego tenemos capacidades que nosotros llamamos reutilizables a nivel de entrenamiento. ¿Y qué son estas capacidades? Son capacidades que ya tenemos los arquetipos, o sea, nosotros ya tenemos nuestras librerías de Python internas, ¿no? que podemos particularizar para un caso de uso si tenemos un dataset anotado, lo que os decía antes. Estas capacidades que se han ido construyendo on-prem son mejorables, se van mejorando a medida que vamos avanzando, pero la idea es tener una capacidad para cada
funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, clasificador documental. ¿Qué hace esta parte? Esta parte clasifica página a página un documento. Dice que si esa página es una nómina, si esa página es una página de la renta, etc. Extracción clave-valor. Extracción clave-valor de documentos digitalizados tipo formulario que son estructurados. Extracción de entidades en documentos no estructurados tipo email o tipo de ese tipo. Detección de objetos tipo firmas, tipo código de barras, etc. Validación de firmas, etc. Y segmentación de documentos. Tenemos, por un lado, que antes he dicho, clasificamos nóminas, por ejemplo, página a página, pero decir que estas 3 primeras páginas son de una nómina y las 3 siguientes son de otra nómina. Entonces, esto es otro módulo. Y vamos así construyendo capacidades. Bueno, hasta aquí el ejemplo de la parte de Document AI, que llamamos nosotros, y no quería acabar sin hablar del tema de moda de hoy en día, ¿no? Y un poco también la reflexión, ¿no? Que escuchamos el LLM, ChatGPT everywhere, y bueno, que los LLMs, ¿no? Los LLMs son modelos autorregresivos y gracias a lo último que se hizo, que es alinearlo con instrucciones humanas, ahora vemos que son súper útiles, ¿no? Que vemos que hay un mundo de posibilidades que nos rodea, que en la organización lo estamos investigando de cómo utilizarlos. Por ejemplo, creando borradores de respuesta, utilizando técnicas que no sé si en anteriores sesiones he hablado, de cómo hacer que estos algoritmos hablen de tu dominio, ya no solo por técnicas de fine-tuning, que podrías hacer algo, sino con técnicas de retrieval augmentation, de hacer búsqueda de documentos similares a la consulta que hace un usuario e inyectárselo en el prompt de este tipo de algoritmos. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas que vosotros mismos ya podéis probar con ChatGPT, seguro que habéis probado, pero también es importante que sepamos que hay modelos fundacionales en otros dominios. O sea, a nivel de speech-to-text, cuando salió ChatGPT, salió Whisper, que es un modelo de transcripción, un modelo que te permite transcribir con una calidad muy parecida a productos de mercado o mejor, ¿vale? Y lo puedes hostear tú mismo. Es open source. Esto hace 5 años, bueno, hace 2 era imposible. Es un modelo multilenguaje. Como ejemplo, a nivel de computer vision encontramos modelos de detección de objetos tipo YOLO que son espectaculares, que tú los puedes fine-tunear para tu caso de uso. Con esto, que estamos hablando siempre del LLMs, etcétera, bueno, que tengamos mente abierta, que hay un montón de cosas. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, Javier, por esta explicación y podemos pasar ya a dar concluida esta sesión de explicabilidad IA, donde Ricardo nos ha explicado, pues entre Line y también Chalo, ese modelo para explicar las decisiones, ¿no? Ese modelo subrogado y todo ello lo que hay detrás. También hemos contado después con Karina, que nos ha explicado un poco qué es más allá de Fact the Gap, ¿no? Que comentaba, ¿no? Ese modelos de datos y enfocamiento a cómo se pueden tomar las decisiones y cómo intentar sacar conclusiones válidas a partir de aquí, y también con Joan y Javier, que nos han explicado, ¿no? Desde cómo afrontar con Big Data y cómo ir partiendo en small problems para ir dando soluciones, y después todo el modelo de fairness, de analítica, y también cómo innovar también con el regulador, ¿no? Y hacer explicable todo eso en un entorno regulado, y también la parte de ética y de nuevas líneas que nos explicaba Javier. Sin más, damos concluida esta sesión y pasamos a la siguiente sesión de IA Ubicua. Muchas gracias.